Bienvenidos a este viaje al pasado de Hogwarts, mucho antes de que Harry Potter llegara a sus pasillos y mucho antes de que Tom Riddle naciera. En este vídeo exploraremos los secretos de la escuela, sus fundadores, los misterios olvidados y la magia que moldeó la historia de la Tierra Mágica. Hogwarts fue fundado hace más de 1000 años por 4 magos y brujas excepcionales: Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff y Rowena Ravenclaw. Cada uno tenía su propia visión sobre la educación mágica y sobre cómo formar a los estudiantes. Sus ideas chocaron, pero juntos construyeron un lugar que combinaba conocimiento, enseñanza y protección, aunque también lleno de peligros ocultos. Antes de Hogwarts, los magos y brujas vivían dispersos y aprendían de manera individual, en sus casas o viajando para encontrar maestros. La creación de una escuela centralizada era revolucionaria, pero también arriesgada, ya que concentrar tantos jóvenes con habilidades mágicas en un solo lugar podía generar caos. Por eso los fundadores llenaron el castillo de encantamientos de protección, pasadizos secretos y trampas que nadie podía desactivar fácilmente. Hogwarts fue construido en un lugar estratégico, rodeado de lagos, bosques y montañas, lo que hacía casi imposible que los muggles descubrieran la escuela. Desde sus primeros días, ya existían habitaciones secretas y pasadizos que no están en los mapas actuales. Algunos fueron creados para contener criaturas peligrosas, otros como escondites personales de los fundadores. Incluso antes de Tom Riddle, hubo estudiantes tan talentosos y problemáticos que pusieron en riesgo la seguridad del castillo, y los fundadores tuvieron que establecer reglas estrictas sobre el uso de magia avanzada. Hogwarts no siempre fue el lugar seguro que conocemos. Durante sus primeros siglos era un campo de experimentos. Los fundadores probaban hechizos avanzados, encantamientos de protección e incluso magia peligrosa en los estudiantes. Algunos desaparecieron o quedaron marcados por la magia, y los fantasmas que hoy vagan por los pasillos son ecos de esos primeros conflictos. En resumen, la Hogwarts que conocemos tiene siglos de historia, conflictos y secretos. Antes de Harry Potter y Tom Riddle, el castillo ya estaba lleno de misterios, artefactos poderosos y magia que pocos osaban tocar. Comprender ese pasado nos permite entender por qué tantas cosas en el presente siguen siendo peligrosas y fascinantes. Los fundadores, personalidades, visiones y conflictos. Hogwarts no se creó de la noche a la mañana. Su historia comienza con 4 fundadores, cada uno con su propia visión sobre la magia y la educación. Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff y Rowena Ravenclaw no solo pusieron los cimientos del castillo, sino que también establecieron las bases de las casas y la cultura de Hogwarts. Sus decisiones seguirían afectando la escuela siglos después. Godric Gryffindor valoraba el coraje, la valentía y la fuerza de carácter. Para él, un estudiante debía ser valiente y enfrentarse a los desafíos sin miedo. Salazar Slytherin, en cambio, defendía la pureza de la sangre mágica y creía que Hogwarts debía enseñar a los descendientes de magos puros. Esta diferencia de visión fue la primera gran fractura entre los fundadores y marcaría la creación de la Cámara Secreta, un lugar que solo su heredero podría abrir. Helga Hufflepuff era inclusiva. Para ella, cualquier niño con talento mágico, independientemente de su origen, debía ser aceptado. Su enfoque equilibraba las ideas estrictas de Gryffindor y Slytherin. Rowena Ravenclaw valoraba la inteligencia, la creatividad y la sabiduría, y buscaba estudiantes que demostraran ingenio y astucia. Su influencia se reflejó en la casa que lleva su nombre y en la creación de objetos mágicos, como la famosa diadema que potenciaba la sabiduría de quien la llevaba. A pesar de sus diferencias, los fundadores trabajaron juntos para construir Hogwarts. Pero la tensión entre Gryffindor y Slytherin creció con el tiempo. Las discusiones sobre quién debía ser admitido y cómo educar a los estudiantes crearon una rivalidad que perduraría siglos. Slytherin dejó atrás la Cámara Secreta y un legado de secretos y peligros, mientras Gryffindor aseguraba que Hogwarts fuera un lugar seguro para todos, al menos dentro de lo posible. Cada fundador también dejó marcas personales en el castillo. Gryffindor creó la sala común de su casa, con su torre y características que reflejaban su personalidad: audacia, altura y vistas abiertas. Slytherin construyó la suya bajo el lago, un espacio subterráneo y oscuro que refleja su preferencia por la discreción y la seguridad. Hufflepuff optó por un lugar acogedor cerca de la cocina,
con un enfoque en la comunidad y la colaboración. Ravenclaw eligió la torre más alta, un sitio que invitaba a la reflexión y la creatividad. Curiosidades poco conocidas muestran que los fundadores no solo eran poderosos, sino también extremadamente competitivos. Algunos textos antiguos mencionan que realizaron duelos mágicos entre ellos y pruebas secretas para medir la inteligencia, el coraje y la astucia de sus estudiantes. Incluso hoy, ciertos pasadizos y encantamientos del castillo reflejan estas pruebas, diseñadas hace siglos para proteger la escuela y desafiar a quienes intentan manipularla. En resumen, los fundadores de Hogwarts no fueron solo arquitectos del castillo. Fueron visionarios, rivales y guardianes de la magia. Sus valores, sus conflictos y sus secretos siguen presentes en cada rincón de la escuela, mucho tiempo después de que ellos desaparecieran, influyendo en cada estudiante que cruza sus puertas. La construcción de Hogwarts y sus primeras reglas. Hogwarts no se construyó como un simple castillo, sino como un refugio mágico diseñado para durar siglos. Los 4 fundadores eligieron un lugar estratégico en Escocia, entre montañas, lagos y bosques densos. Esta ubicación no fue casual. El terreno ofrecía protección natural, montañas para impedir intrusos, lagos para ocultar secretos bajo el agua y bosques para vigilar los alrededores. Además, estaba lejos de asentamientos muggles, lo que permitía a los fundadores experimentar con hechizos y criaturas sin ser observados. La construcción del castillo combinó la magia con la arquitectura avanzada. No era solo piedra y madera. Se utilizaron hechizos de protección muy antiguos, algunos incluso olvidados hoy, que permitían que Hogwarts cambiara de forma ligeramente para confundir a los intrusos. Ciertos pasadizos se movían según la luna o la estación del año, y algunas torres solo eran accesibles mediante pruebas de ingenio o coraje. Incluso los fundadores no siempre podían controlar todos los cambios que el castillo desarrollaba con el tiempo. Cada fundador dejó su huella en el castillo. Godric Gryffindor, que valoraba el coraje, construyó la torre de su casa con vistas amplias y escalones empinados, simbolizando que el valor requiere esfuerzo. Salazar Slytherin, siempre precavido y astuto, diseñó su sala común bajo el lago, un espacio oscuro y secreto, protegido por hechizos que confundían a cualquiera que no supiera nadar o resolver enigmas. Helga Hufflepuff prefirió un lugar cercano a la cocina, acogedor y cálido, donde los estudiantes podían trabajar juntos y aprender cooperación. Rowena Ravenclaw eligió la torre más alta del castillo, un lugar que inspiraba creatividad y reflexión, con habitaciones que ofrecían vistas de toda la región y espacios donde se podían colocar artefactos mágicos para estudiar. Pero la construcción no fue solo física. Los fundadores establecieron las primeras reglas de Hogwarts, muchas de las cuales sentaron las bases de lo que hoy conocemos. Por ejemplo, decidieron que cada estudiante debía ser evaluado y colocado en la casa que más reflejara sus cualidades. Fue entonces cuando nació el sombrero seleccionador. Este no era un simple sombrero, sino un objeto mágico que contenía la conciencia y el conocimiento de los 4 fundadores. Podía analizar la mente y el corazón de cada estudiante, asignándolo a la casa adecuada, y también advertirles de los peligros que podrían enfrentar. Además, se implementaron reglas estrictas sobre el uso de la magia dentro del castillo. Los fundadores sabían que la concentración de jóvenes poderosos podía generar accidentes graves, y algunos hechizos eran demasiado avanzados para estudiantes inexpertos. Se prohibió el uso de ciertos encantamientos dentro de las habitaciones y pasillos, y se crearon áreas de práctica controladas, muchas de las cuales aún existen hoy como aulas especiales para pociones, encantamientos y defensa contra las artes oscuras. Curiosidades poco conocidas revelan que Hogwarts, incluso en sus primeros días, albergaba criaturas mágicas que hoy no vemos en los libros modernos. Dragones jóvenes, seres invisibles y bestias guardianas fueron utilizadas para proteger ciertos secretos. Algunos pasadizos estaban diseñados específicamente para que estas criaturas vigilaran el castillo, y solo los estudiantes más astutos podían cruzarlos sin peligro. Los fundadores también crearon sistemas de comunicación secretos, como encantamientos que permitían a las casas enviar mensajes sin ser detectados. Algunos de estos hechizos todavía funcionan de manera imperfecta, y los fantasmas del castillo a veces interactúan con ellos, lo que genera fenómenos extraños. Incluso se diseñaron habitaciones de emergencia, que podían activarse solo en caso de ataques externos o fallos mágicos,
capaces de aislar áreas enteras del castillo durante días. En cuanto a la disciplina, los fundadores establecieron que los estudiantes serían supervisados por los mismos fundadores o por magos designados de confianza. Los castigos no eran triviales. Los estudiantes que abusaban de la magia podían ser enviados a habitaciones especiales de aislamiento donde la magia se reducía temporalmente y, en casos graves, podían ser expulsados temporalmente del castillo. Esto fue especialmente importante durante los primeros siglos, cuando algunos alumnos ya mostraban tendencias oscuras, precursoras de futuros problemas como los que Tom Riddle exploraría siglos después. En resumen, Hogwarts no fue solo un castillo, sino un ecosistema mágico vivo, lleno de hechizos protectores, pasadizos cambiantes, criaturas guardianas y reglas que buscaban mantener el equilibrio entre enseñanza y seguridad. La combinación de arquitectura, magia y visión de los fundadores creó un lugar que no solo enseñaba magia, sino que también ponía a prueba el coraje, la inteligencia y la moral de cada estudiante desde el primer día. Cada rincón del castillo estaba pensado para enseñar algo, proteger algo y, al mismo tiempo, dejar espacio para los secretos que solo los más audaces descubrirían siglos después. El sombrero seleccionador y la selección de estudiantes. Uno de los elementos más icónicos de Hogwarts, el sombrero seleccionador, no apareció por casualidad. Fue creado por los 4 fundadores para cumplir una función que ellos mismos no podían manejar personalmente: decidir a qué casa debía pertenecer cada estudiante y garantizar que sus cualidades y valores fueran desarrollados correctamente durante su formación. El sombrero no es un simple objeto, es un artefacto mágico extremadamente complejo, que contiene la conciencia y el conocimiento de los 4 fundadores. Cada fundador dejó en él su esencia: la valentía de Gryffindor, la astucia y ambición de Slytherin, la sabiduría de Ravenclaw y la justicia y lealtad de Hufflepuff. Esto le permite no solo evaluar la personalidad y habilidades de los estudiantes, sino también comprender su potencial y sus temores más profundos. Desde sus primeros días, el sombrero seleccionador fue utilizado para proteger el equilibrio del castillo. Hogwarts estaba lleno de magia poderosa, y colocar a los estudiantes en la casa incorrecta podía tener consecuencias graves. Por ejemplo, un joven con tendencia a la ambición desmedida podría volverse problemático si no era guiado correctamente, y un estudiante extremadamente valiente pero impulsivo necesitaba aprendizaje en paciencia y cooperación. El sombrero aseguraba que cada estudiante creciera en un entorno que potenciara sus fortalezas y mitigara sus debilidades. Curiosidades poco conocidas sobre el sombrero seleccionador revelan que en sus primeros siglos no siempre era infalible. Se dice que hubo estudiantes que pudieron persuadir al sombrero, un fenómeno raro que requería un gran dominio de sí mismos o una habilidad mágica inusual. Estos casos eran excepcionales, y cuando ocurrían, los fundadores lo consideraban una señal de que el estudiante tenía un destino especial. Algunos de estos alumnos se volvieron influyentes siglos después, mientras que otros desaparecieron de la historia, sus nombres olvidados. Además de seleccionar a los estudiantes, el sombrero seleccionador tenía la capacidad de comunicarse y aconsejar. Podía hablar con los estudiantes durante la selección, no solo para explicar por qué una casa era adecuada, sino también para advertirles sobre peligros y oportunidades. Esto lo convertía en un mentor silencioso, aunque nadie fuera consciente de su papel fuera del proceso de selección. El sombrero también reflejaba la dinámica interna de Hogwarts. Cada casa tenía características específicas, y las casas mismas fueron diseñadas para reflejar los valores y la filosofía de sus fundadores. Gryffindor enseñaba coraje y acción, Slytherin, astucia y supervivencia, Ravenclaw, ingenio y sabiduría, y Hufflepuff, trabajo duro y lealtad. Los fundadores sabían que, con el tiempo, estas casas podrían generar rivalidades, pero también cooperación y equilibrio, y el sombrero seleccionador era la herramienta central para mantener ese balance. Algunas historias poco conocidas mencionan que los fundadores, en los primeros años, experimentaron con el sombrero seleccionador usando estudiantes voluntarios. Probaban si podía anticipar comportamientos futuros y si podía detectar tendencias oscuras o mágicas peligrosas. Estas pruebas a veces resultaban peligrosas, ya que algunos estudiantes podían sufrir consecuencias psicológicas menores si se les exponía a demasiada información sobre sí mismos demasiado pronto. Esto explica por qué el sombrero seleccionador, incluso siglos después,
sigue siendo cauteloso y en ocasiones toma tiempo antes de decidir. En resumen, el sombrero seleccionador no es solo un artefacto mágico, es un símbolo del equilibrio, la previsión y la visión de los fundadores de Hogwarts. Desde sus primeros días, ha sido crucial para guiar a los estudiantes, proteger la escuela y mantener la armonía entre las casas. Aún siglos después, su influencia persiste, recordándonos que cada decisión en Hogwarts, incluso una tan aparentemente simple como asignar una casa, está impregnada de siglos de sabiduría, secretos y magia antigua. Artefactos legendarios y la cámara secreta. Uno de los aspectos más fascinantes de Hogwarts antes de Harry Potter son los artefactos que los fundadores dejaron en el castillo, objetos que no solo eran mágicos sino también portadores de secretos y poder. Entre ellos, la cámara secreta y la diadema de Rowena Ravenclaw son los más conocidos, aunque no los únicos. La cámara secreta fue creada por Salazar Slytherin como un espacio oculto dentro del castillo, diseñado para albergar un monstruo que solo su heredero podría controlar. Slytherin creía que Hogwarts debía estar reservado para los magos de sangre pura y, por ello, dejó la cámara como un legado que serviría como prueba y herramienta de control. La construcción de la cámara no fue sencilla, requirió encantamientos de ocultación complejos y hechizos protectores que incluso los fundadores de otras casas no podían desactivar. En sus primeros siglos, se dice que solo Slytherin conocía su ubicación exacta y que su creación incluía pasadizos y trampas que podían confundir incluso a magos experimentados. El monstruo dentro de la cámara, un basilisco, no era un capricho. Era un guardián extremadamente peligroso, capaz de matar con solo una mirada directa. Los fundadores lo consideraron necesario para proteger la visión de Slytherin y como advertencia a futuros estudiantes de que la magia mal usada podía ser letal. La leyenda dice que hubo intentos tempranos de abrir la cámara mucho antes de Tom Riddle, pero todos fracasaron o terminaron en tragedia, con estudiantes desaparecidos o transformados por la magia del lugar. La diadema de Rowena Ravenclaw es otro artefacto que perdura en la historia de Hogwarts. Esta pieza de joyería no era solo ornamental, estaba encantada para potenciar la inteligencia y la creatividad de quien la usara. Rowena la colocó en su torre más alta, un sitio que reflejaba su énfasis en la sabiduría. Durante siglos, la diadema se convirtió en objeto de leyenda y búsqueda entre estudiantes y magos, aunque pocos conocían su verdadero poder. Algunos relatos antiguos mencionan que la diadema podía interactuar con la mente de los estudiantes, haciéndoles reflexionar sobre sus decisiones y enseñándoles lecciones que ni siquiera los maestros podían impartir. Además de la cámara y la diadema, los fundadores dejaron otros artefactos menos conocidos pero igualmente poderosos. Entre ellos se cuentan varitas especiales, pergaminos con hechizos avanzados y objetos de protección que podían activarse solo en situaciones extremas. Estos objetos estaban estratégicamente distribuidos por el castillo, en habitaciones que cambiaban de ubicación según los ciclos lunares o la temporada, como otra medida de seguridad contra intrusos. Curiosidades poco conocidas revelan que algunos de estos artefactos interactuaban entre sí. Por ejemplo, ciertos pasadizos de la cámara secreta respondían a encantamientos específicos de la diadema, lo que significa que solo alguien con conocimiento profundo de la magia de Ravenclaw podía sortearlos sin peligro. Otros artefactos fueron diseñados para desafiar la mente o la moral de los estudiantes, actuando como pruebas indirectas del carácter y la inteligencia, muy al estilo de lo que hoy vemos en Desafíos Mágicos. También hay registros que sugieren que los fundadores practicaban la magia de objetos de forma experimental, probando límites y creando hechizos que hoy se consideran imposibles. Algunos estudiantes de aquella época fueron parte de estas pruebas, y sus experiencias dejaron cicatrices en la historia de Hogwarts. Algunos de estos artefactos aún existen, aunque sus poderes se han reducido con el tiempo o se mantienen ocultos por la protección del castillo. En resumen, los artefactos legendarios de Hogwarts no solo reflejan el ingenio y la visión de sus fundadores, sino que también representan el delicado equilibrio entre enseñanza, poder y peligro. La cámara secreta, la diadema de Ravenclaw y otros objetos mágicos fueron diseñados para proteger, instruir y desafiar a los estudiantes, asegurando que la magia no se usara a la ligera. Incluso siglos antes de Harry Potter, estos artefactos moldeaban la vida de quienes estudiaban en Hogwarts y dejaban una huella imborrable en la historia de la escuela. Primeras leyendas y tragedias. Hogwarts, incluso en sus primeros siglos, no era un lugar seguro ni tranquilo.
Aunque los fundadores habían diseñado el castillo para proteger y enseñar magia, también estaba lleno de peligros, secretos y experiencias que hoy parecen leyendas. Las primeras generaciones de estudiantes vivieron aventuras, desastres y enfrentamientos que moldearon para siempre la historia de la escuela. Una de las primeras tragedias documentadas fue la primera apertura de la cámara secreta. Aunque la historia más conocida es la de Tom Riddle, hay indicios de que Slytherin había intentado usar su cámara mucho antes y que algunos estudiantes intentaron explorarla sin éxito. Algunos desaparecieron, y otros fueron encontrados transformados o gravemente afectados por la magia del basilisco. Estos incidentes tempranos quedaron registrados en pergaminos que los maestros de Hogwarts guardaban en secreto, como advertencia de lo peligroso que podía ser el castillo. No solo la cámara fue fuente de tragedia. Algunos estudiantes eran tan poderosos o rebeldes que sus experimentos con hechizos avanzados provocaban accidentes graves. Algunos relatos antiguos mencionan explosiones mágicas en aulas de pociones, ataques de criaturas descontroladas y duelos entre alumnos que terminaron con habitaciones destruidas. En muchos casos, los fundadores tuvieron que intervenir personalmente para reparar el castillo y contener los efectos de la magia. Los fantasmas que hoy recorren Hogwarts también tienen su origen en estas primeras tragedias. Muchos de ellos eran estudiantes que murieron durante incidentes mágicos o que quedaron atrapados entre el mundo físico y el espiritual debido a experimentos peligrosos. Algunos fantasmas aún parecen proteger pasadizos secretos o vigilar objetos de los fundadores, como la cámara secreta o la diadema de Ravenclaw, mostrando que incluso en la muerte siguen cumpliendo su papel dentro del castillo. Las rivalidades entre casas también comenzaron desde el principio. Gryffindor y Slytherin, en particular, tenían enfrentamientos constantes que iban más allá de la competencia académica. Se sabe que en los primeros años hubo conflictos físicos y mágicos, duelos secretos y apuestas peligrosas que a veces resultaban en lesiones graves. Los fundadores tuvieron que establecer reglas estrictas y crear áreas de práctica controladas para que los estudiantes pudieran aprender a pelear de manera segura, al menos dentro de lo posible. Curiosidades poco conocidas muestran que algunos incidentes fueron el origen de tradiciones que hoy parecen inofensivas. Por ejemplo, ciertos pasadizos secretos solo se usaban para escapatorias de emergencia durante accidentes mágicos, y más tarde se convirtieron en rutas de juego o exploración estudiantil. También se cree que algunas criaturas mágicas guardianas, como los centauros o los trasgos, fueron traídas al castillo para prevenir incidentes graves durante estas primeras generaciones. Otra leyenda temprana menciona a estudiantes que intentaron usar magia oscura para obtener ventaja en la selección de casas o en los primeros exámenes, y que fueron castigados con aislamiento en habitaciones donde la magia estaba limitada. Estos incidentes dejaron enseñanzas sobre la responsabilidad del poder y la importancia de la ética mágica, principios que los fundadores insistieron en transmitir a todos los estudiantes. En resumen, Hogwarts no solo fue un lugar de enseñanza, sino un escenario donde la magia mostraba su lado más impredecible y peligroso. Las tragedias tempranas, las desapariciones y los accidentes no solo marcaron a los estudiantes y maestros de la época, sino que también dejaron un legado de misterio y precaución que todavía se percibe en la escuela. Incluso siglos antes de Harry Potter y Tom Riddle, Hogwarts ya era un castillo de leyendas vivientes, lleno de secretos que solo los más valientes o astutos podían descubrir. Magos y brujas icónicos antes de Riddle. Antes de que Harry Potter llegara a Hogwarts y mucho antes de que Tom Riddle empezara a explorar la magia oscura, la escuela ya había sido testigo de la presencia y las acciones de magos y brujas legendarios. Algunos estudiaron en Hogwarts, otros influyeron en la escuela desde fuera, y todos dejaron un legado que perduró siglos. Uno de los nombres más antiguos y misteriosos es Merlín, el mago que según los registros antiguos tenía vínculos con la magia más poderosa de la época. Aunque su relación directa con Hogwarts no está completamente documentada, se cree que dejó enseñanzas y hechizos que se incorporaron a la escuela siglos después. Merlín era conocido por su habilidad para manipular el tiempo y la materia, y algunos textos sugieren que ayudó a establecer protecciones mágicas que todavía mantienen el castillo oculto a los muggles. Otro mago notable es Nicolas Flamel, famoso por la alquimia y la creación de la piedra filosofal. Flamel nació mucho antes de Harry, pero su estudio de la inmortalidad y la transmutación dejó huella en Hogwarts. Se cree que compartió sus conocimientos con algunos estudiantes selectos y que algunos de los objetos antiguos del castillo fueron diseñados siguiendo sus principios alquímicos.
Por ejemplo, ciertos pergaminos y pociones guardados en la biblioteca podrían haber sido inspirados por sus investigaciones, aunque los fundadores restringieron su uso a estudiantes avanzados. Además, existieron magos rebeldes que influyeron directamente en la historia temprana de Hogwarts. Algunos intentaron introducir magia oscura o prohibida en el castillo, motivados por ambición o curiosidad. Los fundadores tuvieron que intervenir personalmente para contenerlos, establecer reglas estrictas y crear áreas seguras para la práctica de la magia. Estos incidentes tempranos fueron las primeras advertencias de lo que siglos después exploraría Tom Riddle. Entre las brujas destacadas de la época, se mencionan aquellas que perfeccionaron pociones y encantamientos protectores. Algunas incluso desarrollaron hechizos que todavía funcionan dentro del castillo, como barreras secretas y encantamientos de protección sobre objetos antiguos. Su trabajo ayudó a que Hogwarts se mantuviera seguro a lo largo de los siglos, aunque pocos conocen sus nombres hoy. Curiosidades poco conocidas de estos magos incluyen que algunos fueron capaces de comunicarse con criaturas mágicas y fantasmas, estableciendo vínculos que hoy se perciben en las tradiciones de Hogwarts. También se dice que ciertas salas del castillo, como la biblioteca de Ravenclaw, fueron diseñadas específicamente para albergar conocimientos avanzados y experimentos de estos magos, accesibles solo para aquellos con habilidades excepcionales o suficiente ingenio. En resumen, siglos antes de Riddle, Hogwarts ya era un lugar donde se cruzaban el talento, la ambición y la magia poderosa. Los magos y brujas legendarios que interactuaron con la escuela no solo influyeron en su seguridad y organización, sino también en la manera en que se enseñaba la magia. Su legado es parte de los secretos del castillo, y muchas de sus contribuciones permanecen ocultas, esperando a que alguien valiente o curioso las descubra. Los orígenes de la magia oscura en Hogwarts. Hogwarts no siempre fue un refugio seguro y ordenado. Incluso siglos antes de Tom Riddle, la escuela ya mostraba los primeros indicios de magia oscura. Algunos fundadores y estudiantes exploraban hechizos peligrosos, y ciertos objetos antiguos del castillo estaban imbuidos con magia que podía ser letal si se usaba incorrectamente. Estos eventos tempranos sentaron las bases de lo que siglos después se convertiría en el estudio de la magia oscura, y también dejaron advertencias que los fundadores dejaron como legado. Salazar Slytherin fue el primer defensor explícito de ciertos hechizos avanzados, que podían considerarse oscuros si caían en manos equivocadas. Él creía que solo los estudiantes de sangre pura podían manejar estos conocimientos, y esto motivó la creación de la Cámara Secreta y su monstruo guardián. Sin embargo, algunos estudiantes lograron aprender hechizos peligrosos por sí mismos, experimentando con encantamientos de control, maldiciones y manipulación mental. Muchos de estos experimentos terminaron en accidentes que casi destruyen partes del castillo. Incluso Gryffindor, Hufflepuff y Ravenclaw tuvieron que intervenir para contener ciertos experimentos. La magia oscura no siempre fue maliciosa, a veces surgía de la curiosidad o del deseo de proteger la escuela. Por ejemplo, algunos hechizos de protección avanzados se basaban en principios que hoy se consideran oscuros, pero su intención era defender Hogwarts de intrusos o criaturas peligrosas. Esto muestra que la línea entre magia útil y magia peligrosa era extremadamente delgada en los primeros siglos. Entre los primeros incidentes registrados se encuentran transformaciones accidentales de estudiantes, encuentros con criaturas mágicas fuera de control y maldiciones que dejaron cicatrices permanentes en las paredes y pasillos del castillo. Algunos de estos lugares permanecen ocultos o protegidos por encantamientos que incluso los profesores modernos no pueden desactivar sin precaución. Se cree que ciertos pasadizos subterráneos que hoy parecen simples rutas secretas eran en realidad laboratorios de magia avanzada y pruebas de hechizos peligrosos. Curiosidades poco conocidas incluyen que algunos estudiantes del pasado desarrollaron habilidades únicas para controlar magia oscura sin volverse malvados. Estos talentos eran extremadamente raros y se consideraban signos de gran potencial, pero también un riesgo para la escuela. Los fundadores establecieron reglas estrictas y rituales de supervisión para evitar que estas habilidades se convirtieran en una amenaza. Sin embargo, algunos de estos estudiantes fueron expulsados o desaparecieron misteriosamente, y los relatos de sus hazañas se convirtieron en leyenda. Los objetos mágicos antiguos también jugaron un papel crucial en la propagación de la magia oscura. Varitas, pergaminos y artefactos creados por los fundadores o por magos externos podían potenciar hechizos peligrosos. Por esta razón, los fundadores escondieron muchos de estos objetos,
dejando protecciones que aún hoy desconciertan a los profesores y generan fenómenos extraños dentro del castillo. Algunos artefactos, al ser activados, provocan ilusiones, trampas o incluso ataques mágicos temporales para proteger secretos antiguos. En resumen, Hogwarts desde sus primeros días fue un lugar donde la magia oscura coexistía con la enseñanza y la protección. Los fundadores reconocieron su poder, establecieron límites y crearon sistemas para controlarla, pero también entendieron que ciertos estudiantes podrían explorar estas fuerzas por curiosidad o talento natural. Los orígenes de la magia oscura en Hogwarts no son un invento de Tom Riddle, son parte de la historia viva del castillo, un recordatorio de que la magia, incluso en manos de los más sabios, siempre tiene riesgos. Gracias por ver este vídeo de Tengo Miedo TV. Si te gusta explorar el lado más oscuro, misterioso y oculto de cualquier historia o universo, suscríbete, porque lo que viene es todavía más aterrador.